para que las maestras puedan estar aquí en la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 4. Voy a leer a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, Evangelio de San Lucas, capítulo 3. ¿Ya todos lo tienen? Dice la palabra. En el año 15, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Padre, te damos gracias por tu santa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Rogamos, amado Dios, Señor, que así como le hablaste, Señor, a tu siervo, Señor, bendito Dios, venga palabra de Jehová en esta mañana para nuestra vida en el nombre de Jesús y toque nuestro corazón, Dios mío, la fibra más profunda, Dios mío, de nuestro ser, en el nombre de Jesús, y produzca el cambio que tú quieres, Señor. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. En el nombre de Jesús atamos, ligamos, encadenamos, echamos fuera. En el nombre de Jesús toda rapiña, Señor, todo lo que quiere robarse esta buena semilla. En el nombre de Jesús declaramos anulada y cancelada tu espíritu contrario en el nombre de Jesucristo. Somos buena tierra donde esta semilla va a dar fruto al 100% en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden acomodarse los hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. El tema es siendo la voz del que clama en el desierto. Siendo la voz del que clama en el desierto. Debemos ser esa voz que actualmente clama en el desierto del mundo. El mundo es un desierto porque el mundo no tiene nada, no ofrece nada. ¿Qué hay en un desierto? No hay nada. ¿Qué hay de bueno en el mundo? Nada. Entonces el mundo es un desierto y necesita que hayan personas que clamen allí. Y aunque sea un desierto, Dios va a hacer oír la voz. Bendito sea el nombre de Dios. Una gran comisión de parte de Dios. La iglesia y cada miembro de ella tiene una gran comisión de parte de Dios. Dice en el versículo 2 que estaban los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Dice, y vino palabra de Dios a Juan. Y vino palabra de Dios a Wilson. Amén. ¿Cuántas veces ha venido la palabra de Dios diciéndonos que tenemos una gran comisión? Que tenemos una gran responsabilidad como iglesia de Jesucristo, como la amada del Señor, de predicar su palabra y que sean añadidos cada día los que han de ser salvos. Porque somos gente escogida con un propósito. ¿Cuántos lo saben? Amén. Si lo saben, hay algunos que lo dudan todavía. Pero si no lo sabía, sépanlo, usted es gente escogida por Dios con un propósito. Dígale al que tiene a su lado para que lo convenza. Hermano, hermana, usted es gente escogida por Dios con un propósito. Dígale de tal manera que se convenza a ese hermano. Amén. Hay un propósito de parte de Dios. Dice en el versículo 4,
como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fue en ese propósito, para prepararle camino al Señor, para enderezar las sendas. Ahora dice, para enderezar sus sendas. ¿Las sendas de quién? Está hablando de Dios, de prepararle el camino al Señor y de enderezar las sendas del Señor. ¿Por qué hay que enderezar las sendas del Señor? Si el camino de Dios es derecho y hacia arriba. Porque el hombre ha torcido el camino del Señor. Por eso hay que enderezar las sendas de Dios, hay que enderezar las sendas de Cristo, porque el hombre las ha torcido. Buscando beneficios propios, buscando hacer su voluntad. Dice también en San Mateo el capítulo 28, muy conocido, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos no solamente es predicar la palabra, dar un tratado. Ahí dice que es necesario que los hagamos discípulos de tal manera que los llevemos ¿a dónde? Al bautismo. Al bautismo, que usted insista con esa persona, que usted le siga llamando, que usted le siga evangelizando hasta que llegue al bautismo. No es entregar un tratado y decirle Cristo le ama y que se vaya sin saber si se va a bautizar o no se va a bautizar. El propósito y la comisión del Señor es bautizándoles. No que usted lo bautice, sino que le insista hasta que llegue al bautismo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y enseñándoles que guarden todas las cosas. Mire, hay que seguir con el trabajo aún después de bautizado. Enseñándole que guarde todas las cosas que os he mandado, lo que está escrito en la palabra. Y el Señor promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Entonces, si hay trabajo, iglesia, muchos podrán decir, no, pero este año el trabajo es más difícil. Este año hay trabajo en Cristo. Amén. Hay trabajo y el Señor paga bien. Bendito sea el nombre del Señor. Él viene con recompensa, con retribución y con pago, dice la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos un encargo divino, un encargo del cielo, un encargo de Dios para realizar en esta tierra. No es un encargo que pueda hacerse como el talento de aquel hombre que dice que lo enterró y se lo entregó sin producir nada al Señor. Es un talento para desarrollar, es un talento, es un trabajo para hacer aquí en la tierra. Porque al cielo no vamos a ir a evangelizar. Es aquí donde hay que ganar las almas. Es aquí donde hay que activar ese talento para que las almas sean salvas. Bendito sea el nombre de Dios. Segundo libro de Corintios, el capítulo 5. Dice el versículo 19 y 20, dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así hizo con nosotros, nos reconcilió y no tuvo en cuenta nuestros pecados pasados. Y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes les encargó? Muy bien que usted sea persona de esta palabra. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted tiene en su boca una palabra de reconciliación para las almas. Amén. Así es. Dígalo, toda la iglesia. ¿Por qué? Porque nos encargó a nosotros esa palabra de reconciliación, de reconciliar al hombre con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo.
Un embajador es una persona importante. Es una persona que tiene un respeto, que tiene un gran honor. Usted y yo, dice la palabra, somos embajadores en nombre de Cristo. Usted es una persona importante. Usted es una persona, amén, así es, importante. Porque es embajador de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay que rogarle a Dios, pero hay que rogarle muchas veces a las almas. ¿Cuántas veces insistieron con nosotros? ¿Cuántas veces nos insistieron como rogando? Lo invito a la iglesia. Lo invito a que vaya conmigo. Permita que le hagamos una visita. Nos rogaron. Y nosotros, muchos de nosotros nos hicimos del rogar. Ah, sí, sí, yo voy. Ah, sí, sí, tal día. Ah, sí, y sacábamos el cuerpo. Pero ahí estaban los hermanos, porque Dios los puso como embajadores, rogando para que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Por lo tanto, es nuestro deber continuar con esa labor también. Bendito sea el nombre de Dios. Y es una labor maravillosa que nosotros no hacemos solos. Contamos con una ayuda celestial, con una ayuda divina maravillosa. Isaías capítulo 61. Es nuestro ayudador. Isaías 61, versículo del 1 al 3, habla de las buenas nuevas de salvación para el mundo. Aquí dice para Sión, pero para el mundo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A quién hay que predicarle? A los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. Hay que vendar esos corazones, hay que darles una palabra de aliento, una palabra de consuelo a los que están quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Dios los puede hacer libres de esa situación, Dios los puede hacer libres de esa cautividad del vicio, del licor. Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Podemos decirle a las almas, este es el año de la buena voluntad de Jehová. Puede salir de esa cárcel, puede salir de esa tristeza, puede, Señor, sanar el corazón. Hay buenas nuevas, hay buenas noticias. Todavía hay buenas noticias. Se oyen muy malas noticias en el mundo, auguran muchas cosas desastrosas, pero Dios tiene buenas noticias. Son las buenas nuevas de salvación. Por eso nos manda a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Bendito sea el nombre de Dios. A los afligidos de Sión, aún a nosotros mismos, nos podemos alentar diciendo y ordenando que el Señor, aleluya, les dará gloria en lugar de ceniza. Hay autoridad de parte del Señor porque el Espíritu está en nosotros para dar esa orden. Bendito sea el nombre de Dios. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Es para la gloria de Dios. Es para la alabanza del Rey. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos una gran comisión de parte de Dios. Somos esa gente escogida con ese propósito divino. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos ese encargo para realizarlo en esta tierra.
para que nuestra vida no sea una vida sin fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos el Espíritu Santo que está ahí con nosotros. Dios así lo hizo con Juan y así mismo lo hizo también con el Señor. Leímos en la cita inicial que lo mandó como esa voz que clamaba en el desierto, pero no lo mandó solo, estaba con el Espíritu Santo. Dice en el capítulo 1 de San Lucas, versículo 41, Lucas 1:41, dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fue llena del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. No, desde el vientre, Juan estaba preparado, fue lleno del Espíritu Santo para ejercer esta gran comisión. Bendito sea el nombre de Dios, para que fuera a predicar las buenas nuevas, para que fuera a vendar a los quebrantados de corazón. Alabado sea el nombre del Rey. Y el Señor Jesús también en el capítulo 3, dice el verso 21 y 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También fue lleno del Espíritu Santo. También fue lleno del Espíritu Santo para predicar, para traer las buenas nuevas de salvación a través del Evangelio. Glorioso es nuestro Señor. No nos envía solos. No estamos solos. Dígale que tiene a su lado: no estamos solos. El Señor está con nosotros. Nos ha dado su Espíritu para que podamos cumplir con la gran comisión. La iglesia, cuando el Señor fundó su iglesia y dejó a los discípulos encargados, les dijo una promesa. Les dijo que vendría el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos se cumplió esa palabra, porque vino y dice que descendió sobre ellos. Habían 120 y se les descendió como ellos como lenguas de fuego. Ahí fueron llenos del Espíritu Santo y les dio la comisión de que fueran y predicaran en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Y les dijo: y os daré poder para ser testigos a todas las naciones. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos da el poder. No hay que tenerle miedo al jefe, no hay que tenerle miedo al compañero, no hay que tenerle miedo al delincuente, no hay que tenerle miedo al brujo, al hechicero. Hay que predicarles. Hay que predicarles, porque el Señor hace su obra. El Señor, a través de la palabra, es el que convence, y a través del Espíritu Santo, de pecado, de juicio y de justicia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál es ese mensaje y para quién es el mensaje? Es un mensaje que no discrimina. Es un mensaje que no tiene distinción. Este mensaje es para los de la clase tal, o para los de tal raza, o para los de tal región. No, es un mensaje que no hace distinción, que no discrimina. Es para todos, para todos. Versículo 7, San Lucas 3:7. San Lucas, capítulo 3, versículo 7, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas. ¿Se da cuenta? Él fue por el desierto predicando. Fue predicando en el desierto, pero allí, en ese desierto, Dios llevaba las almas. A ese desierto Dios llevaba a las personas para que escucharan la palabra. Alguien podría decir: es ilógico ir a predicar o a pregonar algo en un desierto. ¿Quién va a escuchar en un desierto? Pero allí llegaban, decía a las multitudes. No eran pocos, las multitudes que salían para ser bautizadas por él.
Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Tremendo. Y no era una predicación ablandada, no era un mensaje acomodado, era una palabra fuerte la que él predicaba. Pero hoy en día muchos quieren ganar las almas hablando, diciendo solamente Dios es amor y nada más. En un tiempo se ha predicado de una manera muy fuerte, condenando, metiendo terror a las personas. Pero ya se volvió lo contrario. Ya se fue al otro extremo. Dios es amor, usted es lindo así como está, viva como quiera, no organice su vida. Dios es amor. Ambos extremos no son buenos. Bendito sea el nombre de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bendito sea el nombre de Dios, no hay excusas. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hay que decir la verdad. ¿Sí? Viene un juicio final. Estamos viendo las señales que el Señor dijo para los últimos tiempos. Podemos decirle a las almas, escapa por tu vida. Escapa por tu vida porque lo que viene no va a ser bueno si no se arrepiente. Pero si se arrepiente, si se convierte, lo que viene será maravilloso. Porque es la gloria, es la eternidad con Cristo. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Verso 17. Hablando de Jesús, dijo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Tremendo. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y él estaba anunciando buenas nuevas, que quiere decir buenas noticias. Pero las buenas noticias que él estaba anunciando, en medio de esas buenas noticias decía, Cristo viene, viene el Mesías, viene el Señor y va a recoger su trigo. Y el que sea paja será quemado en el fuego. Entonces, ¿qué estaba predicando? Estaba diciendo, Dios es amor, lo puede ayudar, lo puede salvar, lo puede libertar, pero también es fuego consumidor. Si no lo acepta, si no se arrepiente, se va a quemar en el infierno. Él decía ambas cosas, buenas noticias, pero también advertía. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor Jesús. Ese es el evangelio integral. Es el evangelio integral, se habla todo lo que la palabra de Dios dice, no solamente la bendición, todo lo que está escrito. ¿Por qué él hablaba de esta manera? Porque el pueblo de Israel era un pueblo conocedor de la palabra, era un pueblo conocedor del evangelio. Por eso hablaba así, ¿cierto? La persona que no conoce la palabra, que no conoce el evangelio, no se le puede hablar así. No se les debe de hablar así. Esto era un pueblo conocedor de la palabra, un pueblo que profesaba la fe en Dios y le seguían, aparentemente, le seguían. Entonces, por eso les hablaba así. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso él hablaba de esta manera, porque Dios quiere un cambio de vida en su iglesia, en su pueblo. Dios quiere un cambio de vida en las personas. Dios quiere un cambio de vida, no un cambio de religión. Muchos tienen un cambio de religión, se cambian de una iglesia a otra. Antes andaban en una iglesia, ahora andan en otra, pero siguen siendo los mismos. Bendito sea Dios. Y eso no lo quiere el Señor. Ese no es el propósito de las buenas nuevas. Ese no es el propósito. Si Juan predica solamente de que ellos son escogidos, que Dios los ama y que
viene el Mesías y que los va a ayudar y que los va a libertar, pues se quedan como están. Era necesario decirles, tienen que dar frutos de arrepentimiento, tienen que cambiar. Es necesario que como conocedores de la palabra sepamos que hay también algo, esta misma palabra, como dijo el Señor Jesucristo, ellos tienen quien les juzgue. La palabra que han oído, esta palabra les condenará o les salvará en el tiempo final. Amén. Y esa palabra también es para nosotros. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿Estamos viviendo en una religión o estamos viviendo en un cambio de vida permanente? Porque nuestro cambio es hasta que Cristo venga. Amén. Seguimos cambiando, seguimos trabajándole a nuestra alma hasta que Cristo venga. Porque esta carne no heredará el reino de Dios y no podemos acomodarnos a lo de la carne. Versículo 10 al 14 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cuántas veces le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué es necesario que cambie? ¿Qué es necesario que deje? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, comparta. Esas eran muy egoístas, esas eran muy ambiciosos, muy hambrientos, muy usureros, y él les estaba diciendo, tienen que tener un cambio de vida. No pueden seguir siendo iguales. Si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que cambiar. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, a Juan Bautista, ¿qué haremos? Vinieron otras personas de otra condición, con otras situaciones, con otras ataduras, con otra forma de vida, y le dijeron, ¿qué haremos nosotros? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos eran judíos muy odiados por el pueblo judío, de tal manera que muchos los discriminaban y decían que no pertenecían, que eran unos traidores, porque estaban trabajando para el gobierno romano, cobrándoles impuestos a los de su mismo pueblo. Pero ellos querían saber qué podían hacer para ser salvos. Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado, porque abusaban de su puesto para pedir más de lo que debían pagar, para quedarse con lo que les sobraba. También le preguntaron unos soldados, y no habían judíos que fueran soldados, estos soldados eran gentiles, quizás soldados romanos, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Porque la salvación es para todos. La salvación no discrimina ningún pueblo, ninguna raza, es para todos. Y dijeron, ¿qué haremos? ¿Nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Qué les dijo? Arrepiéntase, abandonen, vuélvanse en judíos, circuncídense. No dijo eso. Le dijo, ustedes pueden continuar con su trabajo, pero sean honestos. Sean honestos. El político puede seguir siendo político, pero debe tener en cuenta ser honesto. Y si no puede, entonces ahí sí debe dejar su trabajo. Porque primero está el alma, primero está la salvación, antes que las riquezas. ¿De qué le servirá, dijo el Señor al hombre, si gana todo el mundo, todas las riquezas y pierde su alma? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Él los estaba llamando a un cambio de vida.
a un arrepentimiento, a un arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Los estaba llamando a un arrepentimiento verdadero. Mire lo que dice el versículo 3. Fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y sabe que esa palabra arrepentimiento en su idioma original significa dar un giro. ¿Sí entiende? Dar un giro, darle un cambio a su vida. Que si estaba mirando el pecado, estaba mirando los deleites del mundo, entonces dé un giro y dele la espalda al pecado y mire a Cristo. Mire la cruz. Eso significa arrepentimiento, dar un giro, dar un cambio. Pero si la persona sale del mundo, viene a la iglesia y sigue en lo mismo, no se ha arrepentido, no ha dado un giro, no está haciendo frutos dignos de arrepentimiento y por lo tanto, hay que decirlo, no se salvará. Porque Dios viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Hay personas que le van pasando los años en el cristianismo y se van quedando conformes con su situación. Se van acomodando. Muchos buscan iglesias donde se les acomode, donde les digan usted puede vivir así, usted puede ser así, usted puede, porque así, así nació o así lo criaron o así lo hizo Dios. Y eso se está viendo mucho. El evangelio a la carta. Pero Él les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento, de un giro, que su vida dé un giro. Ahora, surge la pregunta, ¿mi vida se ha dado un giro? ¿Y el giro que ha dado es para bien? ¿Es para agradar a Dios? ¿O es para acomodarlo de Dios a mi gusto? Bendito sea el nombre de Dios. La salvación de Dios en nosotros se debe replicar en otras personas. La salvación del Señor en nosotros tiene que tener efecto en otras personas. Porque si antes éramos y ya no somos, las personas tienen que ver ese giro, tienen que ver ese cambio, tienen que ver esa transformación y tienen que mirar que lo que ha pasado en nosotros es bueno. No que digan, ay, se volvió cristiano y se volvió amargado, se volvió, eso mejor dicho, es grosero con todos. No, un cambio benéfico, un cambio bueno. De tal manera que otras personas digan, pero qué bueno que esa persona pudo cambiar, pudo dejar, pudo salir. A mí me gustaría también. Amén. Y no que digan como han dicho, ay, para ser como la vecina esa, la evangélica, que eso se la pasa peleando y echando. No, ¿para qué? Un giro, un cambio, un arrepentimiento verdadero. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, se debe replicar. Mire lo que dice Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Una persona que la vida le cambió. Esa persona dio un giro tremendo. No de 360 grados porque vuelve y queda en el mismo punto. De 180. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 15 y 16. Dice así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuánto la recibe? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Lo sabemos? De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él
para vida eterna. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios ha mostrado tan grande misericordia que habiendo sido yo el primer pecador más tremendo que perseguía a la iglesia, que maltrataba a los hermanos, que consentía y me gozaba con la muerte de los cristianos, ahora mi vida ha dado un giro, ha habido un arrepentimiento que la gente puede ver que yo he cambiado. La gente puede ver, y ciertamente la palabra lo dice, que muchos hermanos aún se asustaban porque decían, ¿y ese no era el que perseguía a la iglesia? ¿Cómo está alabando y cómo está glorificando a Dios y ahora está predicando? Eso lo dice el libro de los Hechos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, para ejemplo, usted y yo, Dios nos llamó y nosotros nos hemos convertido, hemos aceptado el llamado de Dios y hemos dado el giro para ejemplo. Dígale que tiene a su lado, somos de ejemplo. Si su vida no es un ejemplo de cambio, entonces no se ha convertido al Señor. Perdone que le diga. Porque Él lo dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Si el apóstol, cuando él comenzaba a ir a visitar y a predicar, no le ven el ejemplo de vida, no le ven el cambio, no le ven el giro a su vida, muchos hubieran dicho, ese sigue siendo el mismo. Ese no es Pablo, ese sigue siendo el mismo Saulo. El mismo Saulo, el mismo matón, el mismo perseguidor, el mismo que estaba ahí religioso, porque Pablo era religioso en extremo. Por su religión era que perseguía a los cristianos. Pero Pablo dio un giro. Pablo se convirtió de verdad, su vida cambió. Y fue de ejemplo para los que habían de creer. Y por eso muchos creyeron y se convertían. Porque vieron el cambio de vida. Pero los religiosos, los que seguían en la religión, no gustaban de él. Porque cuando la persona abre los ojos y sale del engaño, sale de la mentira, sale de la apostasía, entonces comienzan a decir y a hablar y a juzgar. ¿Pero qué? Pero los demás sí ven el cambio, ven la transformación. Bendito sea el nombre de Dios. Y él se bautizó. Pablo, cuando tuvo su cambio, su convertimiento, se bautizó. Porque él ya le quería servir al Señor. ¿Y qué significa el bautismo, hermano? A ver, ¿quién me puede decir qué significa el bautismo? Amén. ¿Qué iba a decir la pastora? Un paso de obediencia. Amén, amén. Amén, así es. ¿Están de acuerdo los hermanos que se han bautizado? ¿Por qué se han bautizado? Así es. Bendito sea Dios. El bautismo es la señal externa de mi conversión. El bautismo, escuche bien, es la señal externa de mi conversión. ¿Cómo se dan cuenta las personas que yo me convertí a Cristo, que yo me volví del pecado, que le di la espalda, que hice el giro a mi vida y dejé lo malo para buscar a Dios, para servir a Dios, cuando yo doy el paso del bautismo? Porque el bautismo es ese testimonio
de que ya la vida vieja queda atrás y que de aquí en adelante vivo para Cristo. Así es la señal. Bendito sea Dios. Es la señal externa de mi conversión. Hechos capítulo 2, verso 37. Hechos 2:37. Y mire que el apóstol Pablo, cuando se convirtió, cuando tuvo el encuentro personal con Jesucristo yendo a Damasco, él se quedó ciego, estuvo en ayuno 3 días. No sé si voluntario o no, pero él 3 días no comió. Hasta que vino Ananías, oró por él y lo bautizó. Y lo bautizó. ¿Por qué? Porque Pablo, a partir de ese momento, a partir de que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, dijo: a Él lo voy a seguir, a Él le voy a servir. Bendito sea Dios. Hechos capítulo 2, versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire, la misma pregunta que le hicieron a Juan Bautista, ¿cierto? Que le hicieron los publicanos y que le hicieron también los soldados. ¿Qué haremos? Es la misma pregunta. Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? ¿Qué es necesario hacer para ser salvo? ¿Qué es necesario hacer para poder ir al cielo? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos. ¿Qué significa arrepentirse? Dar un giro. Cambien de vida. En otras palabras, cambien de vida. No cambien de religión, cambien de vida. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntase, dé un cambio, dale un cambio a su vida, deje el pecado, apártese del pecado. ¿Y qué? Bautícese. Demuestre que sí ha cambiado y que quiere cambiar y que quiere seguir al Señor. ¿Cómo? Bautizándose. Dé el testimonio público de que usted es un hijo de Dios. Dé el testimonio público de que usted es un hijo de Dios yendo a las aguas, bautizándose. Y en esa obediencia el Señor le va a dar el don del Espíritu Santo. Si va en esa obediencia, el Señor lo va a llenar con su Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Y para vuestros hijos. Así que nuestros hijos, cuando crezcan, también deben bautizarse. También deben arrepentirse, darle un giro a su vida y bautizarse. Y para todos los que están lejos, mire, es para todos, estén lejos o estén cerca, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora vamos a hacer una reflexión, un paréntesis. Estaba Pedro predicando el evangelio, ¿cierto? El primer discurso de Pedro cuando se convirtieron 3,000 personas. Y ellos preguntaron: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? ¿Se ha preguntado alguna vez qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se ha preguntado, hermano? Y él le dijo: bueno, arrepiéntase, conviértanse. Dele un giro a su vida. Dele la espalda al pecado y va y camine de frente hacia Dios. Bueno, sí, yo me he convertido. Yo le di la espalda al mundo. Estoy siguiendo las cosas de Dios. Vamos bien, hermano. Vamos bien. Pero luego le dice: y bautícese cada uno. Y bautícese. No dice bautícese usted y ya su familia queda bautizada. No. Bautícese. Lea bien ahí.
el versículo 38. Bautícese cada uno. Por eso no es que yo me bautizo y entonces, como yo me bauticé y me casé y tuve mis hijas, entonces ellas ya salieron bautizadas. Porque yo las tuvimos cuando ya nosotros éramos bautizados, ya ellas vienen bautizadas con la llenura del Espíritu Santo. No, Señor, cada uno. Cuando ellas crezcan, deben tomar su decisión y bautizarse también. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice, para vosotros es la promesa, para nuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Señor, nuestro Dios llamare. ¿Cuántos son llamados de Dios? ¿Cuántos son llamados de Dios? Muy bien, gloria a Dios. Me alegra mucho, me gusta mucho que usted esté convencido que Dios lo ha llamado. Ahora, la reflexión es, usted ya se arrepintió y le dio la espalda al mundo. Muy bien, lo felicito. ¿Ya dio el paso del bautismo? ¿Sí dio el paso del bautismo o si no, qué está esperando? Porque a eso se refiere el giro. Si usted dio el giro, es porque está decidido a seguir a Cristo y el mundo atrás. La vida vieja ya quedó atrás. Y si no se bautiza, es porque tienen la opción de volver para atrás. No está decidido a seguir a Cristo. Porque el que se bautiza está decidido a seguir a Cristo, no volver atrás. Eso es lo que significa el bautismo. El bautismo es la representación simbólica de que así como Él murió y resucitó, nosotros morimos a la vida vieja y resucitamos a una vida nueva en Cristo. Ese es el simbolismo del bautismo. Esa es la confirmación del giro que yo le doy a mi vida. Pero si no se bautiza, hermano, entonces, ¿cómo es que podemos decir Dios me ha llamado? He convertido, pero no me bautizo. ¿No le parece que hay como que falta algo? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El hacer esto, el convertirnos, el darle la espalda, hacer el giro y darle la espalda al mundo y seguir en las ordenanzas del Señor, es buscar la salvación. Es buscar la salvación. Aquí está diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibieron la palabra y ¿qué? A ver, ¿qué se hicieron los hermanos? ¿Recibieron la palabra y qué? Ay, hermano, perdónenme si la palabra está hablando muy fuerte, el Señor, el Espíritu Santo. Yo solamente hablo lo que el Señor me dice. Pero ahí dice, léalo usted mismo. Versículo 41, léalo a la iglesia, por favor. Amén. Se convence de lo que dice la palabra, que el que recibe la palabra, el que se convierte, el que da el giro, ¿qué es lo que debe de hacer? Bautizarse, sencillo. Bueno, vamos a meter la cuña. Abrimos inscripciones para clases bautismales. Porque yo creo que la palabra de Dios le está tocando su vida. Yo no creo que usted esté cerrando el corazón para no recibirla. La está recibiendo con gozo. Amén. Y perseveraban. Mire, no solamente es bautizarse. Hay algo que sigue. Como el Señor dijo en San Mateo 28. Predicando el evangelio, bautizándolos. Y luego dice, y enseñándoles. O sea, sigue el proceso que guarden todas las cosas. Aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se congregaban, no se bautizaron para decir yo ya soy bautizado, yo ya puedo quedarme en mi casa tranquilo. No, perseveraban en la doctrina, seguían congregándose
en la comunión unos con otros, ¿cierto? No generando roces, pleitos, contiendas con el hermano, no, en comunión, en armonía con los demás. En el partimiento del pan, tan lindo ya, tomaban la Santa Cena. La iglesia, aquellos que se convirtieron, aquellos que hicieron el giro, aquellos que querían ser salvos y se bautizaron, tomaban la Santa Cena. La segunda ordenanza del Señor. El bautismo lo hacemos una vez. No nos mantenemos bautizando ni bautizándonos, no. Pero la cena la celebramos aquí en esta iglesia cada mes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Señor dio esa ordenanza. También participen de la cena. Pero si no dan el primer paso del bautismo, ¿cómo van a participar de la cena? Y eso es una enseñanza, una ordenanza del Señor. Hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Hay que hacer la Santa Cena. Hay que participar de la Santa Cena. Eso no es que, digamos, ay, es opcional. No, es una ordenanza. Y las ordenanzas son para cumplirlas. Participaban en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. También tomaban parte activa en la iglesia. Hermano, para que coordine. Ay, no, es que me duelen las pestañas. Hermano, para una visita. Ay, no, es que me canso. Y tomaban parte activa, dice, y en las oraciones. No era Pedro, no era Juan el que simplemente oraban. Ellos, ay, no, como son los apóstoles que oren ellos solamente, siempre que oren ellos, no. La iglesia, aquí dice que aquellos 3,000, mire, fueron 3,000 y todos 3,000 tenían la oportunidad. ¿Se imagina una cena para 3,000? Y todos comían la cena, esos 3,000. ¿Se imagina 3,000 al servicio del Señor para dirigir oraciones, para hacer ministraciones? Tremendo. Pero ¿cuántos se disponen en la iglesia de hoy actual para servirle al Señor? ¿Cuántos somos y cuántos se disponen para decir, aquí estoy, Señor, en lo que quieras te voy a servir? De ujier, de evangelista, de lo que me quieras poner. Tremendo. San Marcos capítulo 16. San Marcos 16. Dice la palabra en su verso 16. Está hablando el Señor de la comisión también allí, a través del evangelista San Marcos. Porque dice en el 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Ahora mire cómo aquí este evangelista inserta algo muy importante. Dice, el que creyere lo que debe hacer es ¿qué? Bautizarse. Muy bien, usted es muy inteligente, usted entiende, gloria a Dios. El que creyere se debe bautizar. ¿Cuántos han creído al Señor? Bueno, todos debemos bautizarnos. Dice, será salvo. ¿Por qué? Porque está demostrando que al bautizarse ha dado el giro de arrepentimiento y le ha dado la espalda al pecado y quiere seguir a Cristo hasta que Él venga. Por eso dice, será salvo. No que, como enseña una doctrina errada, que si no se bautiza se condena. No estamos condenando a nadie. Eso es un error. Es un error porque el ladrón de la cruz no tuvo tiempo para bautizarse, sin embargo fue salvo. Porque creyó. Pero ¿qué está resaltando aquí la palabra, el evangelista? El que cree y tiene la oportunidad, lo siguiente que debe hacer es bautizarse.
El ladrón de la cruz no tuvo la oportunidad. Si hubiera tenido la oportunidad, como creyó en el Señor, se hubiera bautizado. Porque los 3,000 a los cuales Pedro les predicó, creyeron. ¿Y cómo creyeron? Se bautizaron los 3,000. No dice, creyeron 3,000 y se bautizaron 2,500. No. Todos que creyeron, los 3,000 creyeron. Podían haber más de 3,000, obvio. Podía haber una multitud de 5,000, pero se convirtieron 3,000. Eso es lo que resalta la palabra. Porque el que no se convierte, el que no acepta a Cristo, no es nadie. No existe, prácticamente está muerto. Eso lo dice la Biblia. Está muerto espiritualmente. Entonces, no tiene vida. Pero el que tiene al Hijo, tiene la vida, dice el Señor. Bendito sea Dios. Por eso no se colocaron ahí. Habían 5,000, se bautizaron 3,000. No, es que los otros que no recibieron pasan desapercibidos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo se debe responder a este llamado? Ya para terminar, ¿cómo se debe responder a este llamado? La palabra de Dios nos da varios ejemplos. Para los que Dios nos ha llamado y nos da la convicción de ser enviados, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, debemos responder de una manera. ¿Cómo creen ustedes que debemos de responder? Primera de Samuel 3, verso 4. Mire cómo respondió aquí alguien que Dios llamó. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Cómo respondió él? Muy bien. Isaías capítulo 6. Isaías 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿cómo? Voy a dar otra oportunidad. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Está hablando de enviar, de tener una comisión. ¿Quién irá por nosotros? Por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces respondí yo, amén, gloria a Dios. Heme aquí, envíame a mí. ¿Usted está dispuesto a ir? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor mandó a Ananías a orar por Pablo, Pablo era un hombre de un renombre tremendo, no de cosas buenas, sino de malas, y Ananías tuvo temor. Señor, pero... Y el Señor, vaya. Él dijo, bueno, está bien, yo voy. A veces nos puede mandar donde no nos guste. Pero si decimos, heme aquí, envíame a mí, estamos dispuestos. Hechos 9, verso 10. Miren lo que dijo el Señor Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, ¿qué? Heme aquí, Señor. Y si hoy no dice Ananías, si hoy dice Wilson, si hoy dice Javier, si hoy dice Laura, ¿qué responderán? Si dice Paula, heme aquí, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y para qué decimos heme aquí? Para testificar de Cristo, como lo hizo Juan Bautista. Él, ¿cuál fue la comisión que Dios le dio a él? Que fuera una voz en el desierto. El tema es siendo la voz que clama en el desierto.
que fuera una voz en el desierto, ¿para qué? Para que testificara de Cristo. Venía el Mesías. Volvamos a la cita inicial, San Lucas 3, 16. Dice, y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Ahí estaba dando testimonio. Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y si él estaba diciendo esto y el Señor vino y se cumplió en el día de Pentecostés, ¿no lo hará con nosotros? Versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Ahora, cuando habla de exhortaciones, no era que estuviera regañándolos. A veces entendemos mal la palabra exhortación. Exhortar es llamar la atención. Y él llamaba la atención ¿de qué? De las buenas nuevas, de que aprovecharan que habían buenas noticias. Y las buenas noticias es que hay salvación en Cristo, que hay oportunidad en Cristo, que hay bendición y cambio en Cristo. Esas son las buenas nuevas que estamos llamados a anunciar. Para los oyentes, ¿cómo deben responder? Como lo hicieron aquellos hombres que recibieron al Señor Jesucristo a través de Juan Bautista, a través de Pedro, que lo recibieron en su corazón y se dispusieron a dar los pasos de obediencia. Los pasos de obediencia. 1, el arrepentimiento, que es que el giro, el cambio de vida. Eso hicieron ellos. Y 2, bautizarse para seguir a Cristo fielmente, para perseverar. Así es, bautizarse demostrando que su decisión era firme, segura, de que iban a seguir a Cristo y que para atrás ni para coger impulso. ¿Hasta cuándo iban a ser fieles y firmes en su decisión al bautizarse? Hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve. Esa es la decisión que se toma en el bautismo. Hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué sucede cuando se toma esa decisión? Dice en el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando tomamos esa decisión, toda carne ve la salvación de Dios. Porque hay un cambio de vida, porque hay una transformación. Nosotros somos esos Juanes Bautistas de este tiempo, que preparamos el camino al Señor. Mira, pero Juan Bautista estaba anunciando a Jesucristo que venía, porque había unas promesas en los profetas de que iba a venir el Mesías. Sí, pero también está escrito que Jesucristo viene por segunda vez. Y eso es lo que nosotros hacemos. Como Juan Bautista anunciaba la venida del Señor, nosotros anunciamos la segunda venida del Señor. O sea que estamos haciendo lo mismo que Juan Bautista, preparándole camino al Señor, preparándole todo para su segunda venida, para que cuando Él venga hayan muchas almas arrepentidas y salvas. Por eso el tema es siendo la voz que clama en el desierto. Ay, es que la gente no quiere oír, la gente no quiere, no importa. El que Él tiene preparado el Señor para salvación, allá llega. Ahí llega a preguntar, a decir usted, ¿cómo hizo para dejar el vicio? ¿Cómo hizo para cambiar? ¿Usted por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque Cristo vive en mí. Porque yo di un giro, me convertí a Cristo y lo sigo a Él. Y Él es bueno, Él cambia la vida, Él transforma los corazones, Él restaura los hogares, Él sana al enfermo, Él levanta al paralítico, Él liberta al cautivo.
Y eso hace que las personas quieran conocer al Señor nuestro. Así que, amados hermanos, como dijo el pastor Edinson en su enseñanza, se acabaron las excusas. Se acabaron las excusas. Desde ese día de la acción de gracia nos viene hablando de un nuevo nacimiento, de un cambio de vida. Y ha venido con enseñanzas similares en este transcurso. Se acabaron las excusas. Es necesario que usted testifique. Es necesario que usted testifique de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios ha hecho a favor de su casa. Es necesario, porque Cristo viene pronto y estamos preparándole camino al Señor. Cristo viene pronto y que nos halle que preparándole camino al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús por esta palabra, Rey de Gloria. Amado Rey del cielo, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos en el nombre de Jesucristo de Nazaret a testificar, Dios mío, Señor, a preparar el camino del Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos, Abba Padre, Señor, que seas tú obrando en esta preciosa hora, Señor. Incline su rostro allí y dígale al Señor, Señor, yo no sé si he estado dando los frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Padre, pero yo quiero, Señor, yo quiero que mi vida dé un giro no de 90 grados, porque hay gente que se ha convertido y ha dado un giro de 90 grados, simplemente cambió una parte. Pero el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados donde se le dé totalmente la espalda al mundo y quedemos de frente a la cruz de Cristo. Señor, yo quiero porque he creído. Y esta palabra y este evangelio es para los que creen. Y Señor, y como creo, yo quiero dar el paso de obediencia. Si aún no lo ha dado, diga, Señor, yo quiero que me aparejes todo. Yo quiero dar ese paso de obediencia. Quiero bautizarme, Señor. Porque tu palabra me dice que los que creyeron se bautizaron. Y los que creyeron perseveraban, y los que creyeron se congregaban, y los que creyeron participaban de la Santa Cena, como hoy vamos a participar los hermanos bautizados y en comunión con el Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo quiero, Señor, Señor, quítame los obstáculos, quítame las excusas, porque se acabaron las excusas ya en el nombre de Jesús. Señor, porque es necesario que estemos dando los pasos de obediencia, Señor. Cuando tú vengas, estemos en la obediencia, Señor, y no estemos en un estancamiento, y no estemos ahí, Señor, en un adormecimiento, en una tibieza, en una pasividad. Señor, que nos encuentres dando esos pasos, Señor, avanzando, Señor, avanzando, no estancados, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo pedimos al Padre en el nombre del Hijo, Señor, dándote gracias, Señor. Y te ruego, Señor, que ayudes, Señor, al hermano, a la hermana, al joven, a la jovencita, Señor, que quiere, Dios mío, Señor, que aún, Dios mío, está indeciso o indecisa, Señor, en dar este paso de obediencia. Espíritu Santo, convéncelo. Convéncela, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es tu voluntad, que es lo establecido por Dios, por el Señor Jesucristo, para su iglesia, Señor. Convertirnos, darle la espalda al mundo, pero también bautizarnos, seguir las ordenanzas tuyas, mi amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Bendito sea el nombre de Dios.